importante conocer los instrumentos de vuelo cuando hablamos específicamente de navegación. Entonces vamos a iniciar a una charla de lo que es los instrumentos básicos, y para esto pues vamos a conocer el horizonte artificial y específicamente vamos a hablar de lo que es el giróscopo. Vamos a ver este video que nos va a explicar un poquitito más a fondo cómo funciona este instrumento y poder ampliar la visión de la operación de este instrumento. Entonces vamos a abrirlo. De hecho ya lo está abriendo. Voy a dejar de compartir para poderles compartir con sonido. Entonces en lo que abre nuestro video voy a empezar a compartir con sonido para empezar a ver este pequeño video. Cuando un momento actúa sobre un objeto que gira, el momento cinético cambia. La derivada del momento cinético es igual al momento aplicado. Bajo la influencia de un momento, el objeto que gira efectúa una precesión, torsión y giróscopos. Si logran escuchar el video, es el principio de funcionamiento de un giróscopo. Ok, gracias. Vamos a analizarlo. Dominamos ya las tres grandes leyes de conservación de la mecánica. En un mundo que está en constante cambio, esas tres cosas son ahora las mismas como lo han sido siempre y como lo seguirán siendo siempre. Energía, cantidad de movimiento y momento cinético. En esas leyes hay algo extraño. Isaac Newton, que nos legó todo sobre mecánica, nunca pensó en las leyes de la conservación. Todas ellas vinieron como consecuencia de su gran legado F igual a m por a. Pero él mismo nunca las dedujo. Es como si las hubiera dejado a propósito para que otro lo hiciese. Y también ha habido siempre otro pequeño misterio acerca de Newton y sus leyes. Newton basó su mecánica en tres leyes, pero nosotros parece que solamente usamos una de ellas. Todo lo que nosotros hacemos parece proceder de F igual a m por a. Tengo la sospecha de que hay alguna relación entre esos dos misterios. Creo que Newton tenía una idea vaga de la conservación, y eso es lo que su tercera ley es realmente. Me voy a explicar. En el caso de la energía ni se crea ni se destruye, pero sí puede fluir de un lugar a otro. Eso es el trabajo. Recuerden, es una fuerza actuando a lo largo de una distancia. Pero si hay una fuerza sobre un cuerpo, siempre tiene que haber otra fuerza opuesta en otro cuerpo. Y esa es la tercera ley de Newton. Y significa que cuando se ejerce un trabajo sobre un cuerpo, este trabajo siempre sale de algún otro. Así es como se conserva la energía. O la cantidad de movimiento. Fuerza es el ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. Pero cuando una fuerza hace cambiar la cantidad de movimiento en un cuerpo, la fuerza de reacción estará actuando sobre otro cuerpo, obligando a cambiar su cantidad de movimiento en la dirección opuesta. Y eso es por lo que la cantidad de movimiento se conserva. Esto mismo es válido para el momento cinético. El momento es igual al ritmo de cambio del momento cinético. Pero un momento sobre un cuerpo siempre implica un momento opuesto sobre otro. El momento cinético fluye de un cuerpo a otro, y el momento cinético se conserva. Y así ven ustedes que se puede considerar que las tres leyes de la conservación proceden de la tercera ley de Newton. Bien, el tema de nuestra clase de hoy versará una vez más de momento y momento cinético. Y quiero decirles que ha llegado el momento de estudiar el momento.
señor. Hola. Se me ha pinchado la rueda. Eso parece. ¿Puede arreglarla? Claro, vuelve dentro de 1 hora. Mucho antes de que existiera la bicicleta, ya existía la rueda. Y mucho antes que la rueda, estaba simplemente el pie. Los pies transportan a sus dueños en condiciones normales y sin una carga demasiado pesada, a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora. Los pies actúan por la acción del hombre, la mujer o el niño. Se puede seguir el rastro del progreso de la cultura siguiendo la evolución de los cada vez mejores sistemas de transporte. Antes de disponer de estos, los hombres recurrieron a las bestias de carga. Las bestias y las cargas eran diferentes de unas culturas a otras, pero desde la antigüedad, aunque los que montaban puede que hayan sido bastante bestias, los seres humanos tenían una forma de cultura en constante avance. Y de modo creciente, ahorraban tiempo en sus empeños y desgastaban su calzado por el uso. Pero sin importar cómo, ni a qué distancia, el destino humano está predestinado a viajar. Se empezó realmente a rodar con la rueda, aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Probablemente la rueda fue inventada por los sumerios de Mesopotamia. Debía estar hecha de una rodaja del tronco de un árbol o de trozos planos de madera atados juntos en una forma aproximadamente circular. Pero hay algo que desde entonces no ha cambiado con respecto a las ruedas, y es que están diseñadas para girar. No hay nada especial en una rueda que no esté girando. Si nos olvidamos de sostenerla, se caerá como cualquier otra cosa. La fuerza de gravedad hace caer la rueda. En otras palabras, cuando la rueda no está girando, no está en su naturaleza el ir, sino el caerse. Pero una rueda girando ya es otra cosa. Una rueda girando tiene momento cinético. Y recuerden que cuando hay un momento cinético, hay un extraño momento. No es la fuerza la que cambia el momento cinético. Es el momento de la fuerza. Si R vectorial F es igual a 0, el momento cinético se conserva. Sin duda alguna, no todas las fuerzas se comportan de esa manera. Por ejemplo, para abrir una válvula o para hacer girar ruedas, lo que se necesita es un momento. El momento es el que causa la rotación y es igual a R vectorial F. Pero si una rueda ya está girando, tiene momento cinético para empezar. El momento puede hacer cambiar el momento cinético, pero de una manera diferente. De hecho, la gravedad puede hacer ahora una extraña jugada. Su fuerza se dirige hacia abajo, pero el momento se dirige hacia un lado. De acuerdo con la ecuación tau igual a derivada de L con respecto a t, el momento cinético girará oblicuamente y la rueda, en lugar de caer, hará otro tanto. Así, indirectamente, es fácil ilustrar el hecho de que una rueda que gira no se cae. Pero detrás de este ejemplo de una escena en directo, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Qué es lo que mantiene a la rueda sin caerse? Cuando la gravedad hace caer una rueda que no esté girando, los radios empujan la parte superior de la rueda hacia afuera más bien que hacia abajo, y eso crea una componente de la velocidad en la dirección hacia afuera. Lo mismo sucede en la parte inferior de la rueda, pero hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y lo mismo ocurre cuando la rueda gira. Sin embargo, ahora cuando la velocidad hacia afuera aumenta, lo hace en el costado de la rueda, hacia afuera en un lado y hacia adentro en el otro. Cada radio agrega su propio empuje en la parte superior
produciendo un empujoncito en el lado. De esta manera, el resultado neto no es un movimiento hacia abajo, es lateral. Cuando la rueda comienza a dar vueltas de esa manera, el fenómeno se llama precesión. Una rueda de bicicleta y una peonza girando tienen mucho en común. Una peonza que no gira no tiene tendencia a mantenerse en equilibrio sobre su punta. Por otra parte, cuando gira, no se vuelca sobre su costado. En lugar de eso, la gravedad produce una forma diferente de movimiento, la precesión. Ya sea que esté girando o no, la peonza actúa como si toda su masa estuviera concentrada en su centro, en un punto llamado centro de masa. Si la peonza se ladea, aunque solo sea un poquito, el resultado es un momento. Cuando esto le sucede a una peonza girando, el momento modifica ligeramente el momento cinético de la peonza, haciéndole describir un pequeño círculo alrededor del que va la peonza. Con un pequeño rozamiento que produce el calor en su punta, cada vez que se produce calor se pierde una cierta cantidad de energía. Eso ocurre porque el calor, que es el movimiento aleatorio de las moléculas, es otra forma de energía. Todo, absolutamente todo en la Tierra tiene una cierta cantidad de calor y por lo tanto una cierta cantidad de energía. Y no importa dónde resida esa energía, ya sea en un fuego crepitante o en un témpano de hielo que cruje, o en la energía potencial de un giróscopo que parece resistir a la gravedad, toda la energía, no importa su forma, se conserva siempre. Esa es la conservación de la energía. Es una profunda ley de la física y tan universal que se puede ver en la precesión de un juguete. Aquí también se produce calor. Parte de esa energía se origina al bajar el centro de masa del juguete, que baja más a medida que la precesión del objeto se hace mayor. Pero a pesar de la pérdida de energía, la rotación continúa con notable estabilidad. Va dando vueltas y vueltas, y así continuará dando vueltas y vueltas hasta que algo interrumpa la precesión. Por supuesto, antes de que algo interrumpa su precesión, las peonzas y los juguetes pueden tener movimientos de precesión de lo más asombrosos y divertidos. Pero un giróscopo de juguete, quizás similar al que tiene el niño, puede crecer hasta convertirse en un instrumento maduro de la ciencia y la tecnología. Aunque este giróscopo puede ser divertido de ver, no es un juguete, no está diseñado para jugar, está diseñado para que no haya precesión. Si un giróscopo está equilibrado en su propio centro de masa, la fuerza de la gravedad no le hará tener precesión. Aun cuando sus soportes giren en todas las direcciones, el eje permanece estable y mantiene al giróscopo apuntando en la misma dirección fija. La idea es proyectar un giróscopo que apenas tenga precesión. E incluso, en una tienda de juguetes, la idea de un sofisticado giróscopo puede tener serias implicaciones. En el mundo real, ayudados por giróscopos, cualquier desviación del rumbo predeterminado de un avión o submarino puede ser automáticamente detectada y corregida. En el pasado, si un avión se aventuraba por una ruta polar, tenía pocas probabilidades de aterrizar, ni
ni siquiera en el continente al que iba. Una brújula magnética cerca del polo no sirve para nada. En la actualidad, dirigidos por giróscopos, las líneas aéreas vuelan sobre los polos de forma rutinaria. Pero el valor del giróscopo no solo se limita a los polos, ni siquiera a la atmósfera de la Tierra. En el espacio exterior, donde el tiempo es precioso y el combustible del cohete debe ser sensatamente utilizado, los giróscopos son más que nunca elementos vitales para la navegación. Ya sea en el agua de la Tierra, en las nubes o en el espacio exterior, el valor de un giróscopo reside en su capacidad de girar en una determinada dirección, sin tener precesión. Los que proyectan giróscopos reducen la precesión eliminando los momentos y mejorando el diseño. Cuando un objeto tiene precesión, el extremo de su vector momento cinético se mueve con movimiento circular uniforme, con una velocidad angular de módulo constante llamada omega mayúscula. Omega mayúscula es la velocidad angular de precesión. Las ecuaciones del movimiento circular uniforme dicen que V, que es la derivada con respecto al tiempo de R, es omega multiplicada por R. De la misma forma, tau, la derivada con respecto al tiempo de L, es omega mayúscula multiplicada por L. Por lo tanto, omega es exactamente el momento dividido por L. Puesto que un buen giróscopo apenas tiene precesión en absoluto, la rueda de la bicicleta no es buena para la navegación. Tiene demasiada precesión. ¿Por qué? Momento es R vectorial F. Como en el caso de la rueda de la bicicleta son perpendiculares, el módulo es R por F. La fuerza que actúa es la de la gravedad. El momento cinético es M por R vectorial V. Toda la masa está en la llanta, de manera que el módulo de L es M multiplicado por el radio de la rueda y por la velocidad de la llanta. Como V es omega por R, la velocidad de precesión es la distancia al punto de apoyo multiplicada por G y dividida por el producto de la velocidad de rotación de la rueda y por el cuadrado del radio de la misma. El giróscopo tendrá una precesión mínima si gira rápidamente, cuando la rueda es grande y si está correctamente equilibrada. Si se tienen en cuenta todos estos factores, el giróscopo mantiene su curso extremadamente bien. ¿Pero cómo de bien? Evidentemente no son perfectos, porque cualquier objeto fabricado por la mano del hombre está sujeto a pequeños desequilibrios y ligeras imperfecciones mecánicas, y de otros tipos. Pero los mejores sistemas de orientación con giróscopos son casi perfectos. De hecho, se fabrican giróscopos que se desvían 100 segundos de arco por día. Pero ni siquiera un giróscopo tan preciso como ese es el más preciso que existe. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor giróscopo sobre la Tierra? Isaac Newton tuvo la respuesta. De hecho, él fue el primero en descubrirlo. El mejor giróscopo sobre la Tierra es la Tierra misma. La Tierra, como Newton sabía, gira sobre un eje inclinado 23 grados y medio respecto a la perpendicular al plano de la eclíptica, es decir, al plano de la órbita de la Tierra girando alrededor del Sol. En otras palabras, visto desde la Tierra, el Sol parece recorrer una órbita en un plano inclinado 23 grados y medio respecto al plano del Ecuador. 2 veces al año, el Sol atraviesa el plano del Ecuador. Estos puntos en los que el Sol lo atraviesa se llaman equinoccios, indicando que el día y la noche tienen la misma duración. Siempre han sido vitales estos puntos para los astrónomos.
noche de los tiempos, los astrónomos observaron el fenómeno de los equinoccios. Chinos, griegos, babilonios y turcos, a lo largo del tiempo, y dentro de las más grandes civilizaciones, compartieron su fascinación por los equinoccios. Se suelen usar para marcar los momentos exactos del cambio de estación. Los egipcios, los mayas, todo el mundo antiguo, por distintas que fueran sus tierras, han compartido el mismo cielo. Y por diferentes que fueran sus religiones, sus antiguos astrónomos miraban al cielo con algo en común. De una forma u otra, calculaban la posición exacta de los equinoccios. Pero, incluso en el cielo, las apariencias engañan. Los equinoccios no están fijos en el cielo. Todos los años se desplazan muy despacio, un poco, hacia el oeste. Y en una dirección justamente perpendicular, aunque esto pasó inadvertido durante miles de años. La estrella polar parece desplazarse también. Sin embargo, los antiguos astrónomos veían la estrella polar de un modo diferente. La veían absoluta y eternamente fija en un lugar, como un mito cósmico. En China era respetada como una diosa con el poder de prolongar la vida misma. Los sabios árabes veían la estrella como algo dañino. Creían que la estrella del norte había asesinado al gran guerrero de los cielos, que yace para siempre en un ataúd cósmico, contorneado en rutilante detalle por la Osa Mayor. Pero a pesar del movimiento y de la mitología que la rodeaba, la estrella polar también ha tenido durante siglos aspectos prácticos. Conocida como estrella guía, estrella de los rumbos, estrella de los navíos, ha ayudado a todos los navegantes a cruzar los mares. Parecía que los egipcios habían construido la pirámide de Khufu a la luz de la estrella polar que era visible desde el fondo de uno de los profundos pozos de la pirámide. Sin embargo, 3000 años antes de Cristo, la estrella polar no era la que es hoy. Los egipcios la llamaban Tuban y era otra estrella distinta. A lo largo del tiempo y en las cartas de astronomía, la estrella polar se acerca cada vez más al polo y el máximo acercamiento tendrá lugar en el siglo XXII. El desplazamiento de la estrella polar está relacionado con la precesión del equinoccio de primavera. En las noches actuales, el equinoccio de primavera se encuentra en la constelación de Piscis, moviéndose lentamente hacia la constelación de Acuario. Esto indica que, en contra de algunas teorías revolucionarias de los años 60, la era de Acuario no llegará hasta dentro de 400 años. En cualquier caso, hace 400 años, el hombre más revolucionario del momento fue Nicolás Copérnico. En 1543, De Revolutionibus, ofrecía una explicación para el fenómeno de la migración en los cielos. Copérnico escribió: la precesión de los equinoccios se debe a que el eje de la Tierra va lentamente describiendo un círculo. Así como Copérnico comprendió mejor que nadie hasta entonces la precesión de los equinoccios, fue necesario que Isaac Newton la explicara plenamente. Su explicación para el desplazamiento de los equinoccios procedía de su descubrimiento de que la Tierra era un giróscopo y de su conocimiento de que la Tierra no era perfectamente esférica. Si la Tierra fuese perfectamente esférica, el Sol no ejercería ningún momento sobre ella. Pero no lo es así. Y así, como cualquier giróscopo, la Tierra tiene una precesión. La rotación alrededor de su eje hace que la Tierra se abombe ligeramente en el ecuador. La gravedad del Sol, actuando más intensamente en el abultamiento más próximo a él, ejerce un pequeño momento respecto al centro de la Tierra cuando se encuentra a un lado de ella. Y cuando está en el otro lado, un momento es la misma dirección. El momento es muy pequeño, pero es suficiente para producir una muy lenta precesión del eje de rotación de la Tierra. Realmente muy lenta. Una vuelta completa tarda aproximadamente 26.000 años. Comparemos eso con este giróscopo cuyo eje de rotación dé una vuelta completa cada pocos segundos. Si la comparamos con la Tierra, una bicicleta no sirve como giróscopo. Es difícil imaginar un giróscopo mejor que la propia Tierra.
Y más difícil aún, imaginar que podamos ir a casa en ella a la hora de comer. El giróscopo es un raro y sorprendente instrumento. Pero lo que siempre me ha llamado la atención es el hecho de que Newton lo comprendiera y fuera capaz de explicar la precesión de los equinoccios. Cualquiera que hubiera hecho eso habría sido recordado solo por ello. En el caso de Newton ha quedado perdido entre la multitud de sus logros. Newton tenía un joven amigo llamado Edmund Halley. Un día de 1684, Newton comunicó a su joven amigo que había descubierto que una ley de gravedad inversa al cuadrado del radio haría que las órbitas de los planetas tuvieran la forma de secciones cónicas. Es difícil imaginar la reacción de Halley ante esa revelación. Viniendo de su amigo, no pudo ser muy tranquilizadora en la mejor de las circunstancias, porque Newton le había dicho que había descubierto la llave del universo. Halley convenció a su amigo para que publicase su descubrimiento, cosa que al fin hizo Newton, y resultó ser cierto. Newton había descubierto la llave del universo. Daremos la vuelta a esa llave el próximo día. La precesión es el resultado de aplicar un momento a un objeto que gira. El ritmo de la precesión está determinado por el momento cinético del objeto y por el momento aplicado. La Tierra misma es un giróscopo con una precesión debida al momento que el Sol aplica sobre ella. Uno de los clásicos instrumentos que conocemos hasta la fecha es el giróscopo. Este giróscopo es el encargado de mantener el instrumento conocido como horizonte artificial. Entonces vamos a tener ciertos elementos que trabajan bajo el principio giroscópico. Entonces en el video nos explican claramente que la precesión es aquella que va a provocar que el giróscopo empiece a generar ciertos errores, que no genere una indicación correcta. Entonces los giróscopos deben de tener nula precesión. Entonces vamos a tener ciertas propiedades en los giróscopos, vamos a tener precesión, nutación y algunas otras. ¿Qué instrumentos trabajan en el avión bajo el principio giroscópico? Pues tenemos el horizonte artificial y vamos a tener el giro direccional y el turn and bank, que es el coordinador de virajes. El coordinador de virajes previamente ya lo conocimos, es el que nos va a determinar hasta cierta forma si nosotros vamos deslizándonos en una trayectoria curva o vamos generando un derrape. Entonces el horizonte artificial es el que nos marca la referencia con respecto a nuestro horizonte de la Tierra. Entonces los que utilizan precesión estática y dinámica son algunos instrumentos que manejan en conjunto el sistema Pitot, y estos son otros tipos de instrumentos. Recordemos, vamos a tener el velocímetro, el altímetro y el indicador de velocidad. Son los instrumentos que van a trabajar bajo conceptos de presión estática, presión dinámica y presión total. Entonces esos instrumentos trabajan bajo el estándar International Atmosphere, la atmósfera estándar internacional. Entonces los tres instrumentos básicos, tres van a trabajar bajo principios de presión estática, presión dinámica, presión total, y tres instrumentos van a trabajar bajo principios de giróscopos. Entonces aquí los vamos a visualizar. Los que trabajan con principios de giróscopos serían los que están circulados en color amarillo. Entonces vamos a tener el coordinador de virajes, que sabemos que nos indica hasta cierto punto si vamos deslizados o vamos derrapados en nuestro viraje.
el horizonte artificial, que nos da la referencia conforme a nuestro horizonte de la Tierra, y nuestro indicador de giro direccional, es el que nos va a indicar a qué grados de giro estamos dando en nuestra aeronave. Tenemos los otros tres instrumentos que están marcados en color rojo, que es el velocímetro, el altímetro y el vertical speed. El vertical speed es el que nos da el régimen de ascenso o descenso de la aeronave. El altímetro es el que nos da la altitud, altura o elevación según sea el ajuste altimétrico. Y el velocímetro es el que nos da indicador de velocidad. Entonces son los 6 instrumentos básicos, el famoso six packs de instrumentos. Vamos a tener los instrumentos análogos y vamos a tener a la par pues también instrumentos digitales. Actualmente pues estos instrumentos son activados por las famosas computadoras Flight Manager Computer y son desplazados a través del Common Display System en diferentes tipos de pantallas. Nosotros vamos a ver los indicadores de altitud, indicadores de velocidad. Vamos a tener el indicador de dirección de giro, el horizonte artificial. Entonces también nos va a indicar un indicador de banqueo para saber si el avión va derrapado o en este caso mantiene cierto deslizamiento. Ya en los aviones modernos ese deslizamiento y ese derrape se evita de forma automática por la propia aeronave. Quiere decir que la propia aeronave evita que se generen ese deslizamiento y ese derrape. Aeronaves pues que no tienen computadoras de vuelo todavía siguen teniendo ese derrape. Para los pilotos estudiantes pues siguen presentando estos fenómenos. Es importante que ellos conozcan cómo pueden compensar un derrape o un deslizamiento. Entonces vamos a ver un video de prueba de giro direccional que hace referencia en este caso a uno de los instrumentos. Bueno, esto es un giro direccional. Yo estoy haciendo un servicio, tenía varias cosas, ahí quedó funcionando, lo estoy probando y voy a aprovechar para mostrar cómo funciona. Aprovechamos que lo tenemos desarmado. Y un tema con el rumbo, que muchos a veces cometen un error. Ahí lo tenemos funcionando, hace un ratito levantó. Tenemos rumbo 060 y vamos a simular un viraje y vemos que la rosa de rumbos varía correctamente, pero si hacemos un ascenso y un descenso, especialmente ahí, también nos varía el rumbo. Y si hiciéramos un alabeo, para este lado no tanto, pero para este sí, nos varía el rumbo también. Eso sucede porque cuando seteé rumbo, lo seteé mal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros apretamos el botoncito este para cambiar rumbo, ahí lo cambiamos el rumbo. Vemos que en realidad lo que sucede, cómo funciona esto es esta ruleta con una serie de mecanismos está agarrado a este colpo de giróscopo. El giróscopo, cuando yo muevo el avión, o sea el instrumento, va a tender a quedarse siempre en el mismo lugar. Por una serie de engranajes me mueve la roseta. Cuando yo modifico el rumbo, lo que hace es forzosamente modificar la posición de este para corregirlo. Pero hay una función más que hace. Y que cuando yo pulso el botón al fondo, me centra el otro eje del giróscopo. Fíjense que si yo esto lo tuviera ahí, y ahora voy a poner cualquier rumbo cualquiera, voy a pulsar el botón, muevo el rumbo, pero fíjense cómo me centra el giróscopo. Ahí me lo dejo centrado. Es decir, este eje, si lo tengo inclinado así o así, siempre me volverá a dejar horizontal. Eso va a hacer que cualquier otra fuerza que no sea la del rumbo, o sea este movimiento, no afecte la indicación. Ahora lo que vamos a hacer, a propósito, vamos a dejar el giróscopo mal puesto y te voy a mostrar qué es lo que pasa bruscamente
vamos a dejarlo bien mal puesto. ¿Y qué pasa? Cuando cambiamos de rumbo, cambia. Cuando cambiamos de altura, miren la diferencia que es. Ahí se nos da vuelta y hace cualquier pavada. Y muchos piensan que a veces esto es un problema del instrumento. Y en realidad es simplemente que no pulsaron el botón hasta el fondo. ¿Ven? Ahí se centró. Entonces ahí solamente se va a mover con este eje, no con este. Ese es un error que a veces cometen mucho, de pulsar hasta que sienten que muevan la indicación, pero no hasta el fondo, entonces no la resetean. Y pocos saben que en el fondo este botón cumple esa función. Una serie de mecanismos que hace que se centre el giroscopio. En este tipo de instrumento, debido a la manipulación, se puede generar el error. Entonces se puede entender que el giróscopo hasta cierto punto deja de funcionar, pero porque a lo mejor no se está operando la perilla de forma correcta. Como comentaba del video, no se está presionando a fondo. Entonces una de estas razones es el motivo de que ya los instrumentos se están haciendo digitales, porque de forma electrónica se da la instrucción para poder seleccionar un nuevo rumbo, en el cual pues nosotros no entramos en dilema que si se manipuló de forma correcta el instrumento o de forma incorrecta fue manipulado, y nos está generando cierto error, o hasta cierto punto creer que el instrumento está funcionando de forma que no es correcta. Entonces ya de forma digital esos instrumentos se corrigen, los giróscopos ya no hay necesidad que sean manipulados, y de forma digital ya empiezan a generar esas lecturas. Entonces ese sería nuestro giro direccional. En este caso aquí lo podemos visualizar. El giro direccional es el que nos va a indicar hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, a los 270 grados. Según sea el caso, ya no tenemos problema, porque de forma digital nosotros seleccionamos el giro a través del Flight Director y podemos navegar en ese sentido sin necesidad de entrar en problemas de manipulación del propio instrumento. Entonces este sería un video de prueba del giro direccional, y este sería de otro del coordinador de virajes. Vamos a analizarlo de forma rápida.
manera que denoten agua en cuenta, nuestro avión puede tener un rumbo indicado, pero se puede estar desplazando en otro, debido a la incidencia del viento. Otro dato que podemos encontrar en el indicador es el giro estándar, el cual está definido por mantener una velocidad angular de 3 grados por segundo, o 180 grados por minuto, teniendo entonces un viraje de 360 grados luego de 2 minutos. Este viraje estándar se logra cuando el palo o la representación del avión se encuentra en esa posición, llamándose coloquialmente a estas casillas como las casillas cero. En la mayor parte de los casos, los instrumentos se encuentran apizados eléctricamente, pudiéndose encontrar casos de alimentación por succión. Ante una ausencia de alimentación eléctrica, se mostrará una bandera roja ubicada aquí. En el caso de una alimentación por succión, la indicación será la presión indicada en la bomba de vacío, teniendo valores máximos y mínimos para su correcto funcionamiento. De esta manera, el piloto podrá saber si la indicación del instrumento es correcta o no. Como forma de repaso, comenzamos determinando el funcionamiento de los instrumentos. Dijimos que se componen de giróscopos y que gracias a sus propiedades de rigidez en el espacio y precisión giroscópica podemos obtener indicaciones cuando la aeronave vira. Y que en el coordinador de giro, aparte de la indicación de viraje, tenemos la indicación de corrección de la vela. Mencionamos también el inclinómetro, el cual nos determina si la aeronave se está deslizando o no. Dato importante para un vuelo óptimo. Recordamos que es importante tener virajes coordinados. En este caso, si nosotros tenemos en un viraje tenemos cierto deslizamiento o cierto derrape, ese viraje nos va a provocar de cierta forma un incremento en el radio de giro. Y si nosotros estamos haciendo un procedimiento de aproximación que normalmente se utilizan ciertos virajes coordinados, pues no vamos a concordar con el eje de la pista. Entonces es importante en navegación hacer virajes coordinados. Aquí es importante, los virajes coordinados son aquellos en los cuales nosotros vamos a lograr en 3 minutos hacer un giro de 180 grados a través del instrumento de coordinación de virajes. Entonces es importante en este caso los principios de funcionamiento, conocer que en el giróscopo pues vamos a tener lo que es el concepto de rigidez. Se habló de precisión, nos hace falta mencionar lo que es la notación y la rigidez. Son propiedades giroscópicas que vamos a tener en estos instrumentos. Aquí nos lo habla de forma literal. La rigidez, la precisión y la notación son elementos o propiedades que vamos a encontrar en un giróscopo. Entonces en el horizonte artificial va a trabajar bajo principios giroscópicos y más adelante vamos a ver algunos videos de estos principios. No sé si a este punto tengamos alguna duda, pregunta.